con Dios. Y dice Levítico, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ustedes deben ser santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y respetar también mis días de reposo. Yo soy el Señor, su Dios. No vayan en pos de los ídolos ni hagan para ustedes dioses de fundición. Yo soy el Señor su Dios. Cuando ustedes me ofrezcan como sacrificio una ofrenda de paz, ofrézcanlo de tal manera que yo lo acepte. Los sacrificados deberán comerlo el día que lo ofrezcan y el día siguiente. Si algo queda para el tercer día, deberán quemarlo, pues comerlo al día tercero es una abominación y no lo aceptaré. Quien coma eso cargará con su maldad por haber profanado lo que se consagró al Señor y será eliminado de su pueblo. Cuando coseches tu trigo, no ciegues hasta el último rincón de tu campo, ni espigues la parte cegada. No rebusques tu viña ni recojas las uvas que se caigan. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor tu Dios. Vamos al verso 11. No hurtes, no engañes, no se mientan el uno al otro, no juren falsamente en mi nombre ni profanen así mi nombre. Yo soy el Señor su Dios. No oprimas a tu prójimo, no le robes, no retengas en tu casa hasta el día siguiente el salario del jornalero. No maldigas al sordo ni pongas tropiezo delante del ciego. Más bien, debes tener temor de mí. Yo soy el Señor tu Dios. No seas injusto en el juicio, no favorezcas al pobre ni complazcas al poderoso. Trata a tu prójimo con justicia. No propagues chismes entre tu pueblo. No atentes contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado. No te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Cumple con mis estatutos. No cruces tu ganado con animales de otra especie. No siembres en tu campo semillas mezcladas. No te pongas vestidos con hilos mezclados. Si alguien se acuesta con una esclava que ya está desposada, pero que no haya sido rescatada ni haya recibido la libertad, ninguno de los dos morirá porque ella no es libre, pero los dos serán azotados. En expiación por su culpa, el hombre presentará un carnero al Señor y lo llevará a la entrada del tabernáculo de reunión. Con el carnero de la expiación, el sacerdote lo reconciliará delante del Señor por el pecado cometido y su pecado se le perdonará. Cuando ustedes entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, considerarán impuros los frutos de los primeros 3 años. No deben comer sus frutos. Todos los frutos del 4.º año lo consagrarán al Señor entre cantos de alabanza, y al 5.º año ya podrán comer de sus frutos, pues yo haré que estos aumenten. Yo soy el Señor su Dios. No coman nada con sangre. No se dediquen a hacer predicciones ni adivinaciones. No se hagan tonsuras en la cabeza ni se corten la punta de la barba. No se hagan cortes ni marcas en el cuerpo por causa de un muerto. Yo soy el Señor. No ofendas a tu hija obligándola a prostituirse para que la tierra no se prostituya y se llene de maldad. Respeten mis días de reposo y tengan mi santuario en reverencia. Yo soy el Señor. No recurran a los encantadores ni a los adivinos. No los consulten ni se contaminen con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Levántate delante de las canas, muestra respeto ante los ancianos, muestra temor ante tu Dios. Yo soy el Señor. No opriman a los extranjeros que habiten entre ustedes. Trátenlos como si fueran sus compatriotas y ámenlos como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor su Dios. No sean injustos en el juicio ni hagan trampa al medir terrenos o al pesar o medir algo. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor su Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Cumplan con todos mis estatutos y con todas mis ordenanzas y pónganlos en práctica. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. ¿Se dio cuenta que en este pasaje, yo soy el Señor se repite muchas veces? Es una forma de que el Señor recuerda que Él es la autoridad y también es un recordatorio de que estas normas y estos estatutos vienen de parte de Él. Ahora, yo les pregunto, digamos, en la escritura de nuestra historia, porque todos intentamos escribir nuestra propia historia.
queremos llevarla a nuestro ritmo, con nuestros gustos, con nuestras propias normas. ¿Qué valor tiene el hecho de saber que Dios mismo ha puesto normas y autoridad sobre nosotros? ¿Qué valor deberíamos de darle a la hora de querer escribir nuestra propia historia? Sí. Es problema y me voy a adelantar porque en realidad para muchos que hemos tenido un problema con la autoridad, ustedes, y yo me desnudo ante ustedes y ante ustedes también en ese sentido que habemos muchos que empezamos de una manera rebelde cuando te dan instrucciones, cuando te dicen qué es lo que tenés que hacer. Hay una resistencia natural, humana, caída a no seguirla, sino ahí comenzó toda la historia, pues dieron instrucciones y no las siguieron. Sin embargo, no hay mayor gesto de amor que cuando te dicen todo lo que hay que hacer. Sin embargo, es una pelea interna entre tu naturaleza caída y el poder visualizar que lo que te están dando es una gran oportunidad de crecimiento si sigues todo esto. Porque en realidad lo que estamos haciendo es, si yo cumplo esto y mi prójimo lo cumple, en realidad vamos a poder vivir en armonía, vamos a poder vivir tranquilos, seguros de que nadie se va a salir de estas normas, comenzando con este servidor. Pero hay una naturaleza. A eso quisiera mencionar, porque estás mencionando de esa naturaleza que va contra autoridad. Claro. Pero estás hablando de que es una naturaleza caída. O sea, esa parte de decir, si yo voy en contra de la autoridad, no necesariamente estoy haciendo algo bien, ¿cierto? Sí. Porque tiene que ver con mi naturaleza caída. Sí. Y es algo que estoy seguro que cada uno tiene una historia. O sea, y yo le llamo a veces necedad. Somos exageradamente necios y nos cuesta aprender. O sea, estamos a poquito de entrar a la tierra prometida, pero nos damos 40 años para dar una vuelta y sufrimos bastante hasta lograr entender que el que sigue instrucciones no se equivoca. Sí. Yo lo que veo aquí, por ejemplo, vemos que cuando se escribe en Levítico toda esta ley, ¿verdad? De alguna manera hay un cuidado de Dios para su pueblo. Empecemos ahí viendo, imagínense uno en una familia, pone ciertas reglas, aquí hacemos esto, el otro. Ya dirigir o llevar bien a un pueblo de cuánta cantidad eran millones, ¿verdad? Y que se lleven bien ha de ser difícil, ¿verdad? Y algo que tiene que ver con esto que decíamos de la rebeldía y de si yo quiero escribir mi historia o qué, tiene que ver la perspectiva. El que está dando aquí, que es Dios, estas reglas, y a veces son tan a detalle, porque uno dice, ¿cómo se va a hablar hasta del fruto, de que su viña, de que las uvas que se caigan las guarden a los pobres? Todos esos detalles que uno dice, ¿cómo se toma el cuidado de eso? Es porque Él conoce todo lo que hay y el corazón, no solo de de mí como persona, sino de todos los demás, y va a cuidar reacciones, va a cuidar lo que podría pasar, va a cuidar todo lo que uno, hoy digámoslo, si uno como adulto lo ve y los niños no lo entienden, uno pone reglas que los niños no entienden, pero después, cuando uno crece, ya como hijo dice, mi papá tenía razón, ¿verdad? Y hasta cierto punto aquí, Dios sabe y Él conoce todo, y nosotros, nuestra naturaleza es ir en contra, pero realmente debemos llegar delante del Señor y decir, Señor, esto que me estás pidiendo que haga, no lo entiendo. Ahorita yo quisiera hacer otra cosa, pero Señor, tú sabes más que yo. Tú me amas e incluso sabes qué podría pasarme y si yo no hago esto. Entonces yo creo que hacia ahí va un poco el pensamiento de ¿hago lo que quiero hacer o lo que Dios me está diciendo que hacer, verdad? A mí me emociona muchísimo porque, es que saben, suena un poco extraño porque la verdad es que los mandamientos y los estatutos no siempre nos emocionan, sino que a veces la verdad es que nos sentimos un poco incómodos, pero me emociona el hecho de que Dios nos ama tanto que nos dejó estos mandamientos, estos estatutos para que los cumplamos, pero les voy a contar algo. Lo que hizo la diferencia en mi corazón hace algunos años fue entender que no era un capricho de Dios. Él no quería satisfacer un capricho. No es, lo tienes que hacer porque yo quiero que lo hagas. Yo mando. O porque, o yo mando y yo soy el Señor que está enojado y que quiero que cumplas. Sino que cuando yo comencé a ver a Dios desde una perspectiva distinta y el Señor me comenzó a hablar a mi corazón, y era Dios con aquella bondad de Padre y me decía, no lo hagas porque yo sé que te va a ir mal. Sino que te recomiendo que hagas esto porque te amo tanto que quiero que te vaya bien. Y cuando yo comencé a percibir
los mandamientos de Dios desde esa perspectiva, ya no me costó, me ha costado menos, no digo que no me costó, pero me ha costado menos o tratar de obedecerlos porque entiendo, Dios me ama tanto que quiere que me vaya bien. Él sabe lo que va a suceder si no lo hago. Y me gusta muchísimo porque comenzamos leyendo aquí en esta escritura esta necesidad que Dios mismo nos dice que nosotros debemos ser santos, como Él es santo. Y ahora estamos en un tiempo en el que esto se ve mal, porque percibimos la santidad como algo aburrido, como algo retrógrado, ¿verdad? Anticuado. Pero en realidad la santidad no tiene nada que ver con eso. La santidad tiene que ver con ese deseo de consagrarnos a Dios. Y tal vez solo santidad significa separarnos de, porque eso es la parte que tal vez hemos entendido, es como separarnos del mundo, nos dicen, pero la otra parte es consagrarnos a Dios. O sea, no solo nos separamos de, sino que lo hacemos para poder dedicarnos a Él. Y cuando nosotros nos dedicamos a Él, entonces es cuando el Señor nos dice, yo quiero que seas santo porque quiero que te dediques a mí. No es solo que seas así como que hipócrita en tu manera de vivir, sino que Dios quiere que nosotros nos consagremos a Él. Y de eso se trata la caminata del cristiano, ¿verdad? De poder consagrarnos a Él, de poder separarnos de aquellas cosas que no le agradan, pero consagrarnos a Él y poder tener una relación con Él. Así que de veras mantengamos esto en mente porque hemos estado usando mucho, siento yo, ¿verdad? Como cristianos, esta justificación o excusa de decir es que lo que pasa es que como no soy santo, o es que como no soy, pero sí hemos sido llamados a la santidad. Entonces a mí me emociona muchísimo. Ahora, digamos, cuando hablamos de reglas, sí puede existir que alguien ponga reglas autoritarias y solo para complacer su ego, de decir esto se hace así porque aquí el que manda soy yo. Y también en algún caso de las organizaciones que hay normas para mantener el orden, ¿no? Para que todo esté bajo control. Pero también existen normas y mandamientos por amor. Y el ejemplo somos nosotros como padres. Uno pone normas en casa porque ama, porque quiere evitar que haya dolor. Y creo que es el tema de lo que estamos viendo precisamente con Dios. Dios dice no aquí, no acá, no porque sea autoritario o porque quiera tener control y aquí mando yo, sino que es te amo tanto que no te conviene ir ahí. Pero digamos, viéndolo desde esta perspectiva y quizás para entenderlo del tema del amor que estamos hablando, nuestra falta de compromiso o nuestra falta de capacidad de cumplir con estas ordenanzas, con estas leyes, nos lleva a un punto de separación con Dios. Y Dios se encarga de demostrar su amor porque como somos insuficientes para completar esta tarea, Él se encarga de, por amor, completar la tarea por nosotros y envía a Jesús. Entonces, digamos, Él nos pone lineamientos para escribir una historia. Nosotros queremos escribir nuestra propia historia y Él se encarga de reescribir la historia para que siempre estemos cercanos a Él. Y para eso está Jesús. Y lo que estás diciendo, Julio, es la clave central de toda esta conversación que estamos teniendo y de este programa de Vaya con Dios, porque en realidad somos inútiles de poder realmente seguir todas estas instrucciones si no tenemos a Jesús en nuestro corazón. Él es el que vino a hacer el cambio trascendental de la conducta. De hecho, yo me pongo de ejemplo. O sea, yo tenía una voz interna que me decía, vos nadie te va a decir qué es lo que vas a hacer. Y esa voz interna, estoy seguro que todos la hemos escuchado en alguna ocasión. Es más, vos podés venir y diseñar tus propias normas. Y así es como hemos vivido y así es como vive mucha gente. Y eso es lo importante y lo trascendente. Ahora, eso no quiere decir porque al decir somos santos somos apartados pero no quiere decir que nos apartemos del mundo, no es necesario, sino que aprendamos a vivir en el mundo. Y tenemos mucho que hablar de grupos de amigos, de personas, de círculos en los cuales hemos pertenecido o pertenecemos, en los cuales nos tenemos que hacer sobresalir, no por lo que hablamos, sino por lo que hacemos, la congruencia de las cosas. Y podemos seguir esas normas aún en medio de circunstancias y grupos complejos. Y eso es lo más interesante, porque ahí es donde va a ser más brillante esa luz, ¿verdad? Donde hay oscuridad, hay más luz, brilla un poco más la luz. Yo lo que quiero decir también es, cuando tratamos de cumplir la ley, y se ha hablado también en Romanos, ¿verdad? El apóstol Pablo aborda mucho esto, lo que yo quiero hacer, no lo hago, no lo logro hacer. Por más que quiera con mis fuerzas hacerlo todo perfecto, no podemos. No hay justo ni a uno, dice la Biblia, pero por eso vino Jesús, lo que tú decías, ¿verdad? Por eso vino Jesús, Él cumplió la ley y de alguna manera eso hace que cuando nosotros aceptamos a Jesús, entonces en nuestro corazón podamos cumplir la ley, no por nuestras buenas obras,
sino por el favor y la misericordia del Señor. Así que eso es lo más lindo de todo esto. Al leer Levítico, te das cuenta, esto no lo puedo hacer, solo Dios en mí y yo en Él, ¿verdad? Tomándonos de su mano. O sea que nos cuesta a todos seguir instrucciones. Claro. Sí. Aún los Y más eso es bien bueno que lo portados. mencionas. Yo creo que eso, qué bueno que lo mencionas porque algunos dirán, solo a mí me cuesta, solo yo tengo esa lucha. No, es una lucha de todos y todos hemos sido incapaces de cumplirla. O sea, si nos evaluáramos a través de los mandamientos y decir todos somos buenos 10 puntos, ay no, estamos en deuda y por eso necesitamos la salvación que nos trae Jesucristo. Por eso lo necesitamos. Él es el vínculo hacia el Padre y sin Él estaríamos perdidos. Sí, es una carrera de toda la vida. La verdad es que Ingrid ahorita nos recordaba una de las historias más emocionantes, creo yo, para uno de cristiano, porque no es para así como mal de muchos consuelo de aquellos, sino que en realidad entender que Pablo, siendo Pablo en vulnerabilidad, nos cuenta, ¿verdad? Y nos dice, a las que yo quisiera decir, así como que así yo a todo, o sea, solo me gusta hacer lo bueno, pero no, siempre está esta lucha interior y para eso es que estamos hablando nosotros de veras de la necesidad de poder aferrarnos al Señor y poder reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador y no solo hacerlo como una oración, sino que poder dedicar nuestra vida y caminar con Él siempre. Y si me acompaña, oramos y le decimos, Señor, gracias porque tú apareciste en nuestra historia. Gracias porque todos tenemos una historia, pero tú deseas escribir una buena historia en nosotros. Así que hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que tú puedas venir, que tú nos puedas hablar, que tú puedas recordarnos por qué es que tú nos pides las cosas que nos pides, por qué es que los mandamientos y los estatutos están ahí para que nosotros podamos tener una vida saludable en ti, pero recordándonos siempre que en nuestras fuerzas es imposible y para eso enviaste a tu Hijo Jesús a este mundo, para que no solo nos pudiera dar la salvación eterna, sino que nos pudiera acompañar para poder vivir una vida que te agrada a ti. Así que, Señor, hoy nos consagramos a ti. Y te decimos, quiero ser santo como tú eres santo. Quiero apartarme de aquellas cosas que no te agradan, pero quiero consagrarme a ti para vivir una vida que te agrade a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Ricky. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de su programa Vaya con Dios. Tus días están escritos por la mano de Dios. En Él no existen las casualidades. Tienes un propósito divino, porque tu vida es parte de la gran historia. Y para que se emocionen acerca de qué se trata este libro, aquí vamos a contarles algunas cosas sobre este. Hay algo profundamente reconfortante en saber que no estamos solos en la escritura de nuestra historia. A veces creemos que el caos, el dolor o incluso el silencio que vivimos son señales de que todo va mal. Pero, ¿y si cada página, incluso la más confusa o desgarradora, fuera parte de un relato mayor, escrito por manos divinas? Dios conoce los capítulos largos y llenos de gozo, pero también aquellos que son breves y llenos de lágrimas. Porque cuando tu historia se entrelaza con la historia más grande, la de Jesucristo, todo cobra sentido. Muchos de los mejores momentos de nuestra vida no han sido necesariamente los más felices, sino aquellos en los que, en medio del dolor, buscamos a tientas los brazos de nuestro Salvador. Es en esos capítulos oscuros donde descubrimos la profundidad de su gracia y el poder de su compañía. Y aunque su providencia a veces parezca un misterio, podemos confiar en que al final está cuidadosamente diseñado. Es sabio, bueno, específico, no solo para ti, sino también para otros y sobre todo para el reino de Dios. Así que este libro, que se llama Confía en Dios para escribir tu historia, está lleno de relatos verdaderos. Algunos provienen de la niñez o adultez de los autores, otros de sus amigos o personajes bíblicos. Todos tienen algo en común, vidas con giros inesperados, con dolores y sorpresas, pero también con una constante invisible, la mano de Dios escribiendo con propósito. Y esto es bien interesante porque, digamos, cuando uno ve, pongámoslo de ejemplo, las series de televisión o una película, una obra teatral, siempre hay un hilo de historia. Empieza contando acerca de los personajes y luego hay giros, cosas que dan movimientos sorpresivos de la historia, ¿verdad? Una crisis, un dolor, un fallecimiento, siempre hay algo que da un giro de historia y nosotros también somos testigos de que nuestras historias han tenido giros. Sí. Y regularmente hay un héroe, alguien que aparece para rescatar la historia
¿verdad? Y es lo que vamos a ir platicando acerca de cómo estas historias bíblicas o experiencias de vida se convierten también en esas historias que nos dan un ejemplo de cómo Dios actúa en medio de nosotros. Así es, sí, yo creo que va a ser algo muy lindo esta lectura y este libro nos va a acompañar para entender cómo Dios está detrás de todo y cómo también nosotros con decisiones que tomamos vamos a ir también viviendo esa historia acompañados de Él. Y lo más importante es que podamos tener dentro de nuestro corazón la guianza del Espíritu Santo. Así que si quieren vamos a continuar. Por favor. Y dice este libro, cada una de las narraciones en este libro es parte de un relato más grandioso y espléndido que Dios está escribiendo. Y eso también se aplica a tu historia. Debería consolarte y animarte a saber que tu vida no es solo un punto que flota en un océano de tiempo perdido entre los miles de millones de otras personas que han vivido. Tu vida, tu historia realmente importan. Tienen significado al verlas en el contexto de la historia definitiva de Dios. Esa gran historia no se parece a ninguna otra historia que haya sido escrita. Por ejemplo, podría comenzar como érase una vez, es decir, hace mucho tiempo. En realidad, antes de que existiera algo como el tiempo o cualquier otra cosa, si vamos a ese caso. Pero lo que sí es importante es que en el principio era Dios. Eso está en Génesis 1:1. Esta historia empieza con Dios en el centro del escenario. Solo Dios, aparte de Él, nada. Oscuridad total. Esto no es tan solo un paseo por el campo en una noche sin luna, sino un vacío mortal. Entonces se escucha una voz, la voz de Dios. Y durante 6 días consecutivos, esta voz hace que todo exista. Se forman montañas y montículos, estrellas y arena, leviatanes y lagartijas también. Esta semana de creación, en la que la nada se convierte en todo, concluye con la formación de un hombre y una mujer. La historia de Dios continúa en un jardín, belleza perfecta e inmaculada, hecha para la pareja que Él había creado con el fin de que disfrutaran placer y relación perpetuos con Dios mismo. El protagonista, el Señor, Él es el personaje principal, el autor, el héroe. Esta historia es de Él, acerca de Él y para Él. Entonces entra en escena la serpiente, el antagonista de todos los antagonistas, el villano de todos los villanos. Su misión es destruir lo que Dios ha creado, aplastar la belleza perfecta del huerto, llamado Edén, y de sus residentes. El antagonista, el enemigo, triunfa en su esfuerzo, causando estragos no solo en el huerto y en esa primera pareja, sino también en todo el planeta y en todo el ser humano, menos uno, que alguna vez caminaría sobre la tierra. Esa es la acción incitadora. Y al instante viene el conflicto. Los celos entre los 2 primeros hijos nacidos de los primeros padres resultan en el primer homicidio de la historia. Un hermano mata al otro y después, al igual que su padre, intenta ocultar su pecado al Creador. Durante los miles de años que siguen se desarrollan historias más pequeñas dentro de la gran narrativa. Encontramos campeones y delincuentes, celebridades y perdedores, medallistas y sinvergüenzas. Qué bonito cómo contar Génesis 2. Entonces el protagonista entra una vez más en escena. El Dios invisible que llena el cielo y la tierra se hace visible y es cargado en brazos de una madre. El Creador todopoderoso de toda carne vino en un cuerpo frágil. Nos nace un Salvador, el segundo Adán. Y con ese nacimiento, la gran historia de Dios avanza hacia un punto culminante. Esta tierra encadenada y que gime está a punto de ser liberada de la esclavitud. La historia pasada, presente y futura está a punto de reescribirse. Por supuesto, hay mucho más en la trama. Todavía vivimos en la prolongada resolución de la gran historia de Dios, mientras los siglos del relato se unen y todo avanza hacia el final satisfactorio. Ese día en que todas las cosas serán hechas de nuevo. Ninguna historia jamás contada se compara con la gran historia de Dios. Ninguna otra es tan convincente, transformadora o esperanzadora. Y tanto tu historia como la nuestra forman parte de esa historia. Y así comienza con todo. Comenzó Nancy DeMoss ahí con esta introducción, con esta parte del libro. El Señor es el personaje principal, el autor, el héroe. Esta historia es de Él, acerca de Él y para Él. Así comienza ella y nos habla de eso. Y precisamente estamos en una
parte de la historia en donde hay una serie de televisión que no es actual, pero que le hicieron una autobiografía ahí, y entonces hay mucho tema con esta serie de televisión ahora, en donde una persona fue creadora de personajes, el autor de unos libretos, y algunos de los actores que participaron dicen, sí, él los escribió, pero es mío, y se lo apropia. Y creo que así funcionamos nosotros, porque Dios es el creador de todo, el autor de todo, y ahora nosotros decimos, no, yo soy el autor de mi propia historia, el dueño de mi vida, y nos vamos como muy independiente, pero ella es bien clara y la Biblia es bien clara en decir que en el principio Dios creó. Dios es el creador, Dios es el que hizo todo. Y como lo narra otras partes de la Biblia, Dios nos conoce desde antes de que naciéramos. Nosotros existimos porque Él nos creó, con sus manos nos hizo y le pertenecemos a Él. No somos dueños de nuestra propia vida. Sí, de hecho, esta gran historia podría parecer que comienza en Génesis 1, pero comenzó mucho más atrás, ¿verdad? Porque comienza desde, no hay inicio, ¿verdad? Dios no tiene ni principio ni fin, pero al principio solo estaba Él, ¿verdad? Y la creación todavía no estaba, pero solo estaba Él. Y era tanto el amor que tenía que quería compartirlo con todos. Y crea, en este caso, al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza. Los hace como Él, pero de alguna manera también porque quiere tener una comunión con Él. Y de aquí comienza esa, porque al final es una historia de amor. La gran historia es una historia de amor. Y cuando queremos vivir nosotros nuestro propio personaje, como que fuera nuestra única vida, como que solo yo existo en este mundo, estamos reduciendo la posibilidad de vivir una gran vida. Porque miren, si yo, por ejemplo, me centrara en que yo quiero ser una mujer exitosa y tener mucho dinero, y tal vez esa es mi realización, mi propio guión, entre comillas, ¿verdad? Me quedo como en un cuarto chiquito, pero la gran historia de Dios es como una casa sin límites, una casa grande, una mansión. Entonces, ¿para qué me quedo en un cuarto pequeño? Tal vez en un cuarto de 3x3 encerrada en mi historia personal, que es tal vez sin el Señor puede ser insignificante. Sí, puede ser que alcance sus metas, o si soy deportista, que gane medallas, pero ¿qué va más allá de eso? Cuando yo tenga la medalla va a haber una insatisfacción en mí si no estoy viviendo esa gran historia. Yo creo que de eso se trata, de encontrar y ver cómo yo soy invitada a esa gran historia de Dios. Y a mí me encanta lo que estamos leyendo, porque me está dando pie a una oración inicial diaria. En realidad, cuando uno logra entender que no se trata de uno, sino que es la historia de Dios en mi vida, es cuando entonces empezamos a poner atención a muchas cosas. Y la pregunta es, Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres de mí? Soy tu embajador. ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Cuándo quieres que hable? ¿Cuándo quieras que me calle? Y empezamos a tener esa conversación íntima con el Padre porque estamos siguiendo sus instrucciones. Exactamente lo mismo que leímos de Levítico, solo que ahora ya contemporizado a nuestra vida. Y entonces nosotros podemos venir y salirnos de esa dirección, y entonces cuando empieza la demanda de los derechos de autor. Y a eso se le llama las consecuencias de la vida, de salirnos de ese patrón. Pero para mí me parece muy puntual y extremadamente trascendente para que usted, querido amigo o amiga, y nosotros mismos logremos entender por 1, 2, 3, 4, 5 veces que no se trata de nosotros, porque estamos creyendo que el mundo gira alrededor de nosotros, que el sistema solar se llama Guillermo. No es así. Y creo que cuando lo logramos entender, entonces Dios nos da la oportunidad de ponerlo en práctica, y entonces vamos a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, Ricky. Es interesantísimo porque creo que podemos perder de vista en realidad lo que significa o lo que nos quiere transmitir, nos quieren transmitir los autores en este caso, y es entender que todos tenemos una historia, porque al final todos tenemos una historia. Pero la idea aquí es confiar e invitar a Dios para que sea Él quien escriba esa historia en nosotros y a través de nosotros. Porque cuando nosotros lo conocemos y le damos esa oportunidad y le cedemos a Él, le cedemos los derechos para que Él pueda escribir esa historia con nosotros, entonces vamos a tener una buena historia. Miren, al final nosotros somos el resultado de las decisiones que tomamos. Las decisiones que estamos tomando hoy van a contar una historia el día de mañana. Entonces creo que no es como que algunos vamos a tener una historia. No, todos vamos a tener una historia. Todos tenemos una historia. Pero aquí la idea es pensar qué historia queremos que se cuente de nosotros.
Y no se trata de nosotros, sino que qué historia se puede contar de Dios en nuestra vida. O sea, qué cosa más linda que nosotros podamos en algún momento pensar que en la historia no se hable de nosotros como persona, pero sí de lo que Dios hizo a través de nosotros. Y ahorita que los escuchaba hablar, yo solo pensaba, yo estoy seguro que ninguno de los escritores de la Biblia pensaron en algún momento, no creo que hayan podido dimensionar que cuántos miles de años después nosotros íbamos a estar leyendo esa historia e íbamos a seguir siendo, imagínense, impactados y beneficiados a través de lo que ellos escribieron. Estoy seguro que nunca lo pudieron haber pensado o no lo pudieron haber dimensionado. Y de eso se trata. O sea, el Señor puede y quiere escribir una historia en nosotros que probablemente va a trascender a lugares y de maneras que nosotros ni siquiera estamos pensando hoy. Por lo menos estoy seguro, en nuestra familia así va a ser. Así que se va a contar una historia de nosotros en nuestra familia. ¿Qué historia queremos que se cuente? Ahora, fíjense que me llama la atención escuchando lo que ustedes dicen y viéndolo de esta parte. Uno cree que es el héroe de su historia y estamos aprendiendo, Dios es el héroe de nuestra historia. Claro. Y entonces pues, esto puede llevarnos a un punto de decir, entonces yo soy el malo de la historia. Y si leemos lo que la autora nos está compartiendo, tampoco. Porque habla de un antagonista, habla de un malo de la historia, el villano de la historia, y es el enemigo, es Satanás. Básicamente, si usted no está bajo los dominios del héroe de la historia, está bajo los dominios del malo de la historia. Y usted no es el malo de la historia, es un prisionero, ¿verdad? Y el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y la voluntad del Señor no es que nosotros seamos saqueados, es que vivamos conforme a su voluntad y estemos en sus planes. Y yo creo que es eso, porque también nos podemos conformar y decir, no, soy el malo para la historia, nací para ser el malo. No, usted si cree que es el malo de la historia, realmente lo que está haciendo es un prisionero, es un esclavizado de la parte de esta historia, y la voluntad del Señor es que usted sea libre. Y yo quiero invitarlo, este es un buen momento para que clamemos al Señor y le pidamos por libertad. Si usted dice, yo quiero que mi historia sea escrita por la mano de Dios. Tale Roberto tiene una canción que se llama así, escrita por la mano de Dios, y habla de su historia. Es un buen momento para orar. Gracias, sí. Yo creo que es el momento más oportuno para poder poner nuestras manos hacia arriba y pedirle al Señor que nos dé sabiduría y orar. Padre, gracias te damos infinitamente porque tú has puesto este libro, este texto en esta mañana, en este lunes que hoy iniciamos, para podernos guiar a través de nuestra historia. Una historia que nosotros hemos pensado que somos los protagonistas principales y hoy reconocemos que todo se trata de ti. Todo ha sido creado por ti, para ti y por ti. Hoy, con humildad y con sencillez de corazón, yo quiero pedirte que tú obres en mí y seas la columna vertebral de mi vida. Pon en mí un corazón sencillo, un corazón genuino, que pueda reconocerte a ti como el director de la historia de mi vida. Amén. Amén. Gracias, Guille. Mientras hacemos una breve pausa y volvemos para la parte final del programa de hoy. Vaya con Dios. Vamos a aprender sobre la historia de Esther. El libro de Esther del Antiguo Testamento es uno de los dos únicos libros que no hacen referencia específica a Dios. El otro es Cantar de los Cantares. Pero toda la historia de Esther contiene la huella inconfundible de la presencia y actividad de Dios. Es un relato de la intervención sobrenatural de Dios para liberar del exterminio a su pueblo escogido, por medio de la valiente petición de una joven judía huérfana convertida en reina, llamada Esther. El primer versículo del libro nos dice que estos hechos tuvieron lugar en los días de Asuero, rey persa que reinaba sobre un imperio mundial con fronteras que abarcaban desde la India hasta la Etiopía. Con poder total y sin restricciones, este monarca ejercía autoridad absoluta por medio de decretos reales irrevocables. Hacía alarde de su riqueza con demostraciones intimidantes de opulencia y buena vida. Es más, la historia empieza con Asuero en medio de una tremenda fiesta, una juerga de 6 meses que realizó para sí mismo. En medio de estas festividades, el rey decidió exhibir a Vasti, su esposa trofeo, ante sus amigos borrachos. Poco dispuesta a ser utilizada de este modo, ella no quiso presentarse. Enojado por haber sido rechazado, de inmediato depuso a su reina. Y este es el entorno en el que se situaría Esther. Humanamente hablando, ella no tendría más control sobre su propio futuro que el que Vasti tuvo sobre el suyo. No obstante, las cosas no siempre son como parecen. Aquí en la tierra, el cielo gobierna. Una mano invisible dirige a quienes creen que ejercen el control final.
Tanto reyes como reinos, leyes y decretos, todos están sometidos a aquel que se sienta en el trono y reina sobre todas las cosas. Ningún humano tiene suficiente poder para frustrar el plan de Dios. Con el trono de la reina ahora como una silla vacía, Asuero decidió sustituirla organizando una especie de concurso de belleza. Aquella que agradara a los ojos del rey se convertiría en su reina. Asuero emitió órdenes para que reunieran a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer, las pusieran bajo la supervisión del guarda de las mujeres y las sometieran a regímenes de belleza a fin de prepararlas para sus audiciones. Aunque algunas de ellas pudieran haber considerado esto como un codicioso honor, la realidad es que no tenían otra opción, ya que habían sido despojadas de su independencia y eran realmente usadas para el placer del rey. Y luego, descartadas si no estaban a la altura de su escrutinio. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? La historia de Esther nos indica la respuesta, porque mientras Asuero estaba dedicado a su cruel negocio, intentar dominar el mundo, ejercer férreo control sobre sus súbditos y aprovecharse de tantas mujeres como quisiera, Dios estaba actuando tanto en el juicio a los malvados como en la salvación de su pueblo. Entra Esther en escena, cuya joven vida ya había sido marcada por la tragedia. Huérfana, exiliada, judía y muy hermosa, lo que la puso en la mira del rey. Esther fue llevada al palacio y puesta en el harén del monarca para ser preparada a fin de presentarse ante él. Aunque pudo haberse sentido abandonada y separada de su entorno, Esther era observada cada día por su único pariente vivo, su primo y tutor Mardoqueo, quien recorría de un lado al otro el patio del harén con la finalidad de saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Este cuidado sobre su prima adoptiva es un símbolo del Dios que es el guardián de quienes le pertenecen. Él nos cuida fielmente y nunca duerme. Cuando estamos encarcelados en circunstancias ajenas a nuestra voluntad, aunque sea el resultado de nuestras acciones, nunca estamos solos. No somos invisibles. Podemos sentir que estamos en un callejón sin salida, atrapados, sin escapatoria y sin futuro ni esperanza. Pero nuestro Padre Celestial está allí, aunque no lo veamos. Su cuidado es seguro. Esther no fue rescatada del sistema real, pero fue cuidada por Dios, incluso mientras vivía como prisionera real. Por gracia divina, Asuero la hizo su reina, poniéndola en una posición única para ayudar al pueblo judío. El Padre Celestial estaba escribiendo la historia de toda una generación de los elegidos de Dios. Poco tiempo después de que Esther se convirtiera en reina, la gracia divina tejió otro hilo en su historia. Mardoqueo escuchó un complot de asesinato y se lo contó a Esther, quien informó al rey. Los culpables fueron capturados y la vida del soberano se salvó. El choque entre el bien y el mal siguió intensificándose. El poder y la influencia del malvado consejero del rey, Amán, aumentaron y todos los habitantes del reino recibieron la orden de rendirle homenaje. Pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante ese hombre. Cualquiera que fuera la razón, la negativa de Mardoqueo enfureció a Amán, quien planeó destruir no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío. Convenció al rey Asuero de emitir un edicto irreversible para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres. Pero ni el rey ni Amán tenían idea de que la hermosa reina estaba entre los destinados a la matanza. Amán y sus secuaces ya habían echado suertes para determinar la fecha del genocidio, por lo que la ley se emitió con esa fecha límite. Cuando los judíos de todo el reino se enteraron del decreto del rey, hubo un gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Es importante señalar esto porque los acontecimientos tuvieron lugar durante un bajón espiritual en la historia del pueblo de Dios. En ocasiones, comentan los autores, el Señor usa hasta las intenciones perversas de sus adversarios con el fin de llevar a su pueblo a un lugar de humildad y desesperación, reconociendo su dependencia en Él para que los libere. Ningún escenario podía ser más terrible y desesperanzador que el que el pueblo judío enfrentó después de que Asuero emitiera su decreto. No obstante, el cielo gobierna. En ese entonces y ahora, por desesperadas que puedan parecer las circunstancias, Dios está escribiendo su historia. Los reyes y hombres malvados pueden enojarse y poner en marcha sus maquinaciones, pero no pueden hacer nada que Él no permita para sus propósitos mayores. Y cuando Dios decide hacerlo,
puede deshacer todo el daño que sus enemigos intenten hacer al pueblo del Señor. Mardoqueo le pidió a Esther que usara su posición real para rogar por la vida de su pueblo, a pesar de que si ella se presentaba sin invitación delante del rey, corría peligro de muerte. Aún así, Esther accedió, lo cual creó una oportunidad perfecta para la intervención divina. Esto vino con una sincronización exacta. Dios organizó una secuencia de acontecimientos, algunos de ellos, al parecer, al azar e insignificantes. Y resulta que el rey no podía dormir. A fin de pasar el tiempo, ordenó que le llevaran un libro que contenía el relato en que Mardoqueo detuvo el complot del asesinato contra el rey. En ese mismo instante, Amán entró con la intención de obtener aprobación del rey para colgar a su enemigo, Mardoqueo, en una enorme horca que había mandado construir en esa finalidad. Estas cosas no pueden inventarse. Amán, por gracia de Dios hacia Mardoqueo, terminó forzado a honrar públicamente a quien detestaba y cuya destrucción había tramado. La euforia de Amán por su posición de favorito del rey se convirtió en abatimiento y su esposa empeoró las cosas al predecir que su esposo no vencería a Mardoqueo, sino que con toda seguridad caería ante él. El camino estaba ahora preparado para que Esther entrara en la presencia del rey, suplicara por su propia vida y la de su pueblo, y pusiera al descubierto al perverso que había tramado tan inicuo plan. Aquí estaba una mujer frágil, situada valientemente en la corriente del plan soberano de Dios, donde se produjo un cambio dramático y fue destruido aquel que había conspirado para acabar con las vidas de quienes se le resistían. Es más, colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Mardoqueo fue grandemente honrado y promovido a segundo funcionario más alto de la nación, mientras que quien había intentado destruirlo fue humillado, degradado y ejecutado. Amán había maquinado destruir a los judíos. Pero los acontecimientos en esta tierra no se determinan por casualidad. Como dijo Malvi Batok, el mundo entero es del Padre Celestial y nada habrá de detener su triunfo sobre el mal. De Dios el mundo es, confiada está, mi alma está, pues Dios es Cristo, nuestro Rey, por siempre reinará. La historia de Esther lo revela. Nuestras historias también pueden hacerlo. El cielo gobierna. El cielo gobierna. Y ese énfasis es interesante. Precisamente el episodio de hoy se llama así, El cielo gobierna. Y la pregunta podría ser para muchos, ¿dónde estaba Dios en medio de las circunstancias de que esta huérfana exiliada estaba viviendo, que además ahora caía en las garras del sistema del rey, en donde, digamos, estaba ahí posiblemente en contra de su voluntad? Podríamos verlo de una forma humana, de decir, en contra de su voluntad. Y digamos, nosotros muchas veces nos fijamos en nuestra historia siempre en las partes de dolor y nos quejamos mucho de esa parte de dolor. Pero ¿será que hemos prestado atención del cuidado de Dios en medio de estas circunstancias de dolor? Porque, digamos, Dios no evitó la tragedia para esta mujer. No evitó que fuera una mujer exiliada, no evitó que fuera una mujer huérfana, no evitó que llegara al sistema. Sin embargo, en medio de estas circunstancias había un propósito, había algo más grande que ella, una historia más grande que se estaba escribiendo que traería salvación al pueblo. Y quizás nosotros nos hemos pasado por alto en medio del dolor, nos hemos centrado solo en el dolor y hemos pasado por alto ver lo que está pasando en nuestro entorno, cómo Dios está obrando en medio de ese dolor para impactar a otras personas también en nuestro entorno. Y está la famosa frase de Mardoqueo en este libro de Esther: ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y definitivamente Esther llegó no por su propia voluntad, ella fue llamada con muchas otras mujeres en ese concurso de belleza que hizo el rey para elegir la sustituta de la reina Vasti. Y dice, yo estaba leyendo en el libro de Esther, que por cierto se lo recomiendo que lo lean, son 10 capítulos, se lo lee uno muy rápido, pero ese tiempo de espera para ver si era elegida o no duró 12 meses. 12 meses estuvo con otras mujeres, cada una como preparándose para encontrarse con el rey. Y uno podría decir, tal vez al mes, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? ¿Por qué estoy prisionera? Y así dice el libro, la historia que nos cuentan aquí, como lo narran los autores. Ella estaba prisionera, pero detrás de esta situación se estaba entretejiendo una historia aún mayor. Y me encanta cómo lo decíamos al principio, cómo uno debe ser guiado por el Espíritu Santo, porque ahí la figura del Espíritu Santo, que es Mardoqueo, que le manda a decir qué hacer, porque le dice, no reveles de qué pueblo eres. Le manda instrucciones y así es el Espíritu Santo con
con nosotros. Y ella estaba atenta para obedecer eso. Y sus decisiones, porque al final de cuentas también nuestro guión tiene que ver con el resultado de nuestras decisiones, porque Dios nos permite ese libre albedrío. Sus decisiones fueron en obediencia. Y cuando llegó el momento en el que tuvo que entrar también delante del rey y corría peligro su vida, aún así ella dice, y si perezco, que perezca, pero ella quería obedecer algo que Dios le estaba mandando a hacer. Y de esta manera podemos ver cómo esto es entonces, con el Señor puede ser un equipo. Él es el protagonista de la gran historia, Él es el que está escribiendo la historia, pero también nosotros reaccionamos a sus instrucciones y podemos ir en camino a cumplir esa voluntad. Y Esther pudo haberse quedado ahí de reina, decir, ay, qué bonita la vida que me tocó, esta Nunca historia, tuve tanta. este guión me encanta. Ajá. Pero no, su final no era quedarse ahí de reina, su final era intervenir en favor del pueblo de Dios. Ajá. Y estar ahí en un momento justo, preciso. Y quizá hoy estás tú viviendo una situación no mala, sino tal vez buena. Y tú dices, ¡ala, qué bien me está yendo en la vida! Pregúntale al Señor, ¿por qué te tiene ahí? ¿Cuál es el propósito de Dios? Porque no es solo para que tú estés bien, y qué bueno que estás bien y tu familia, pero dile al Señor, ¿por qué me tienes aquí, Señor? ¿Qué quieres que haga en esta posición donde me has puesto? Fíjate que tu comentario es muy puntual, Ingrid, porque en realidad a veces cuando nos va tan bien, la altura nos puede marear. ¿Sí? Y podemos nublar nuestro propósito por el cual fuimos escogidos para X o Y circunstancia. Y me parece sumamente trascendente porque se nos olvida, y esa es la parte, porque mire, cuando estamos en desgracia es mucho más fácil reconocer muchas cosas y buscar a Dios, pero cuando estamos en los lugares especiales y cuando todo es bonanza y abundancia, Esther se pudo haber equivocado y haberse olvidado y aprovechar su posición para beneficiarse a sí misma y cambiar la historia de Dios por su propia historia. Dejar de ser el personaje central de su historia a Dios y ser ella el personaje central de su historia. Y de eso es lo que estamos hablando. La pregunta del millón es ¿cómo está haciendo usted su reparto de actores? ¿Cómo está haciendo usted? ¿Está haciéndole caso al director de la película de su vida? ¿O simplemente está haciendo, como platicábamos en un principio, lo que usted cree que debe de hacer? Creo que son de las cosas interesantes que tenemos que entender. En la posición que tenía Esther, producto de una desgracia, ¿verdad? Fue lo que hizo salvar a ese pueblo judío completamente. Y entonces estaba en el momento oportuno, en el lugar oportuno, con las personas que podían cambiar la historia. Creo que eso es trascendente y estoy seguro que Dios le está hablando a usted en donde está y en el momento en que está, Ricky. Y que Dios le dio la oportunidad de ser ella ese agente, ¿verdad? Que Él quería usar para poder traer esa liberación para el pueblo. Y es bien interesante porque Ingrid recordaba ahorita, y de veras es uno de los pasajes más lindos que existen, cuando Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si para este tiempo fue que Dios te escogió? Pero fíjense que antes de eso creo que se nos enseña algo que es, yo lo veo así, está la historia y está nuestra historia, ¿verdad? Y nosotros podemos decir, Señor, yo no quiero que me uses, o Señor, no me atrevo, y el Señor no por eso va a decir, entonces, bueno, entonces es como se truncó mi historia. Al final Dios es soberano y Él va a cumplir su historia. Y por eso es que antes de este pasaje que es tan emocionante, Mardoqueo le dice a Esther, le dice, mira, o sea, Dios va a cumplir su propósito. Básicamente, o sea, parafraseando, le dice, respiro y liberación van a venir para el pueblo de los judíos. O sea, eso de alguna otra forma. No depende de ti. Pero, y es cuando le dice, ¿y qué si Dios te escogió a ti para ser ese agente en este momento? Entonces, no nos creamos así como que somos, diría un predicador por aquí, el tapón del océano, ¿verdad? O sea, no es como, bueno, entonces, ¿verdad? Si yo no lo hago, entonces es como que, uy, Dios no tuvo que hacer. Dios lo va a hacer y lo va a cumplir. Y miren, algo que he descubierto con el tiempo es que si yo no quiero permitir que Dios me use, Dios va a llamar a alguien más. Y les voy a decir algo, va a ser mucho mejor que yo. Que no es así como que uno dice, si me voy, vamos a ver qué hacen. Y va a venir alguien mejor, más capacitado, con mejores talentos. Pero Dios nos está dando la oportunidad de hacerlo. Entonces, esta historia es linda porque creo que ser ese Mardoqueo también, ¿verdad? De poder llegar con alguien o que alguien cuando llega con uno le dice, mira, o sea, y poder animarnos a hacer lo correcto, creo que eso vale la pena. O sea, verdaderamente Mardoqueo es una pieza fundamental porque es el que llega y le recuerda, Dios lo va a hacer,
pero ¿y si te escogió a ti para hacerlo? Y ahí es cuando Esther, se nota en la historia, es cuando dice, ok, o sea, déjame, voy a ¿verdad? A entrar en ayuno, ¿verdad? Y es cuando la historia cambia. Entonces, aprovechemos y démosle gracias al Señor que se fije en nosotros para tomarnos en cuenta, para poder cumplir con su obra, ¿verdad? Sí. Eso que mencionas me da un poco de gracia porque me recordé de algo que me sucedió. Resulta que estaba estudiando teología y yo tenía una mentora por allí y resulta que como estaba estudiando teología, mis amigos que no estaban en el contexto de teología me pusieron un mote, me pusieron un apodo, entonces yo era el pastorcito del grupo. Y honestamente me fastidiaba un poco que me dijeran así. Y entonces llego con esta mentora y le fui a dar queja y le dije, fíjese que hay algo que no me gusta y es que mi apodo ahora es el pastorcito y no me gusta. Y ella se me quedó viendo así fijamente y me dijo algo que de verdad me cambió la vida. Y me dijo, si no estás de acuerdo con esto, estás a tiempo, me dijo. Y si Dios quiere que seas el pastor, estás a tiempo. Dios no te necesita. Si tú no estás de acuerdo con este trabajo, me dijo, estás a tiempo. Dios puede levantar 1, 2 o 3 en lugar tuyo. Así que tú decides. Así. Y entonces ese le dije, bueno, soy el pastorcito. Entonces, digamos, a partir de allí fue esa disposición de decir lo que el Señor quiera, como quiera, a donde quiera y tener ese corazón que no es fácil, ¿verdad? Porque como uno tiene su propio libreto que uno quiere ejecutar, pero a veces la historia es más importante que mi historia y entonces toca moverte, pero digamos, pues toca aprender en esa parte donde no sos el centro del universo. Y mira qué importante, qué oportuno lo que decís, porque miren ustedes, uno en la vida ha hecho de todo. Y una vez hicimos teatro, mi papá era actor y nos dirigió una obra de teatro a nivel universitario. Pero cuando uno está tratando de ser el personaje siendo uno mismo, no encaja. No hay un match entre el personaje que uno quiere ser y su propia personalidad. Hasta que uno se mete, entiende y le hace caso al director. Te metes al papel. Exactamente, te metes al papel. Entonces ahí empezás a funcionar y empezás a fluir en el personaje. Entonces la pregunta del millón es, ¿le está haciendo caso usted al director? ¿Le estamos haciendo caso al director de nuestra vida, que es Dios, para poder hacer el personaje? Y se vale inventar un poquito el guión. Se vale a veces inventar, aderezar ese guión. Sin embargo, uno no se debe de salir del texto. Uno no se debe de salir de la instrucción, porque entonces se le pierde el sentido, el propósito. Y eso es lo que estamos hablando. ¿Cuál es el propósito de eso? Creo que es un momento muy interesante para que oremos. Creo que nosotros podemos intentar irnos con nuestro propio guión y con nuestra propia historia. La experiencia, por lo menos creo que la experiencia de los que estamos hoy aquí en la mesa nos dice que intentar ir con nuestro propio guión no siempre es tan satisfactorio como esperaríamos. El vivieron felices por siempre con nuestro guión no se va a lograr. El Señor tiene un guión y en ese guión hay un vivieron felices por siempre. Hay una promesa de eternidad y de salvación. Y yo quiero invitarte. Yo no sé cómo estás viviendo hoy, si de repente te fastidia un poco el hecho de pensar que vas a vivir bajo el guión de Él, cuando realmente Él ha puesto normas y parámetros, como leíamos al inicio, por amor. Y lo único que quiere es a sus hijos cerca. Así que yo quiero invitarte. ¿Qué tal si oramos y le decimos al Señor, Señor, no quiero vivir más conforme mi historia, conforme mi guión, con mis heridas, con mis dolores? No quiero quedarme estancado allí. Hoy quiero pedirte, permíteme vivir tu historia. Permíteme ver cómo tú eres el héroe de mi vida, el que vino a rescatarme, a amarme, el que me quiere sacar de ese hoyo para vivir conforme a su voluntad. Padre, restaura mi corazón, abre mis ojos y permite que yo pueda acercarme a ti para vivir conforme a lo que tú tienes para mí y ser parte de tu historia y ser un promotor de tu reino y ser de los que anuncian y que digan el cielo, el reino de los cielos se ha acercado. Padre, gracias por tu amor, gracias por Jesús, porque es una muestra de que todo lo que has hecho, lo has hecho para amarnos y para tenernos cerca. Gracias por hablarnos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué se llevan del programa de hoy, mis amigos? Bueno, pues yo quiero decirles que toda esta serie va a ser muy emocionante porque la Biblia está llena de historias en donde hay de todo tipo de situaciones, pero en todo se redunda en algo. El Señor está al mando y el cielo gobierna, que es lo que hemos aprendido hoy. Yo pienso que por más
que yo esté disfrutando del momento de la vida y aparentemente todo está perfecto, tengo que seguir escuchando la voz de mi director para no confundirme y empezar a hacer mal mi papel. Oh. Sí, sí. Y tomando las prestadas las palabras de Mardoqueo es, ¿y qué si para esta hora nosotros fuimos llamados? ¿Qué si Dios nos escogió a nosotros para poder ser ese agente de cambio en el lugar donde estamos? Y como decía, generalmente va a tener que ver con salir un poco de nuestra comodidad y hacer algo que tal vez no nos llama la atención, pero es lo que el Señor quiere para nosotros. Y saben una cosa, nosotros vamos a intentar por nuestros propios medios y como bien decía Ingrid hace un momento, puede que logremos ciertas cosas y traigan cierta satisfacción, pero honestamente siempre llega un punto de vacío en donde decimos, creo que y siento que algo le falta a mi vida. ¿Y sabes qué es ese algo? Estar metido en la historia de Dios. Hoy te conviene volver a la historia de Dios, apegarte a la historia de Dios y te aseguro una cosa, tu vida nunca será tan emocionante como cuando estés en esa historia. Y queremos invitarte para que en este día nos despidamos juntos diciendo que gracias a Dios hoy es lunes. Así que es. ustedes se preparan, nosotros nos preparamos y lo decimos juntos, ¿sí? Así Lo decimos, es. 1, 2 y 3. Gracias Gracias a Dios, hoy es lunes. lunes. Buen inicio de semana. Con Dios.